Nosotros en esta vida moderna conscientemente tomemos la decisión de que somos ateos o de que somos cada uno la religión que elija o la espiritualidad que sienta, sí creo que hay una influencia indirecta, sutil, inconsciente, que reside en el inconsciente colectivo. Y si todas esas creencias de dichas religiones realmente actúan como creencias limitantes para las mujeres, hay alguna corriente protestante liberal que de manera puntual y excepcional podemos encontrar una mujer que sea pastora y que pueda realmente dar una misa o algo parecido. La pregunta es, si hubiera estado en manos de las mujeres, ¿hubiéramos subordinado al hombre? La solución realmente siempre es la misma. Siempre es el amor. Hay que encontrarlo hacia adentro. La revolución siempre es interna. Hola a todos y a todas. Es un placer saludaros. Espero que estéis lo mejor posible. Me pasaba por aquí porque hace mucho tiempo me acompaña una reflexión, diría que desde edades muy tempranas, debido a experiencias que, ahora más adelante os comparto alguna, que me acompaña de hace tiempo esta reflexión. Y es cómo realmente las religiones son varias, no hablo de una, simplemente son varias, podría decir la mayoría, cómo realmente la subordinación que han hecho a la mujer, es decir, la subordinación de la mujer al hombre, realmente cómo ha influenciado en muchas cosas y qué peso tiene en nuestro presente, en nuestra vida moderna. Porque evidentemente las religiones durante siglos han liderado la manera en que hemos interpretado la experiencia, cómo hemos interpretado la existencia, el mundo, y no solo la interpretación, ¿no? Sino la manera de relacionar los diferentes elementos y cómo nos hemos estructurado en esta experiencia que evidentemente han marcado esta relación entre el hombre y la mujer, ¿no? La mujer y el hombre. Entonces, muchos de vosotros os podréis estar preguntando, oye, pero si hoy en día hay mucha diversidad de creencias, ¿no? Es decir, mucha gente es atea o mucha gente no practica religiones. O, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no practico ninguna religión, no sigo ningún ritual, no leo ningún texto, ¿no? No sigo ninguna moral, podríamos decir, de una religión. Sí que es cierto que, por ejemplo, en mi caso, sí creo en la existencia de una inteligencia superior, llámale inteligencia universal, que cada uno le ponga el nombre que quiera, que nos sostiene a todos, y me gusta pensar, prefiero sentir y pensar que tiene esa inteligencia superior a nosotros, que nos sustenta, tiene un amor incondicional, un amor, una plenitud, ¿no? Una abundancia en amor, y que de alguna manera nos da ese margen de nuestro libre albedrío, ¿no? Y de tomar las decisiones y de que cada uno se responsabilice de su evolución individual, de sus aprendizajes, porque al final del camino hay esa plenitud, hay ese regalo, ¿no? Del amor auténtico e incondicional, ¿no? Aclaro esto para que quede claro que al menos yo personalmente sí creo en la idea de la divinidad, dile como cada uno, ¿no? Le ponga el nombre, la imagen que le dé la gana, respeto todas las creencias religiosas, otra cosa es que las comparta, pero sí que creo que seamos ateos, seamos religiosos, seamos lo que seamos cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, sí que existe una influencia que reside en la profundidad de nuestra psique, que ahora con vuestro permiso voy a leer la definición de inconsciente colectivo, porque todo ese conocimiento acumulado, creencias, rituales, arquetipos, simbolismos, etcétera, que se han ido acumulando a lo largo de los siglos y siglos, ¿no? Que nos preceden, reposan en algún lugar.
no están en el olvido. Es decir, que nosotros en esta vida moderna conscientemente tomemos la decisión de que somos ateos o de que somos, yo qué sé, pues cada uno la religión que elija o la espiritualidad que sienta o lo que sea, sí creo que hay una influencia indirecta, sutil, inconsciente, que reside en el inconsciente colectivo, pero sí creo que hay una influencia de todos estos mandamientos, de todas esas creencias tan profundas que arrastramos y que realmente impactan, influencian. Y hoy sobre todo quería reflexionar sobre todo en cómo esto ha impactado durante tantísimo tiempo, y aunque ahora pensemos que no, según mi humilde punto de vista, creo que sigue influenciando, es la relación entre el hombre y la mujer. Porque sí, en esta vida moderna tenemos la fortuna en muchos países, al menos occidentales, donde a nivel legal, es decir, la ley, reconoce, ¿no?, una igualdad entre el hombre y la mujer, o incluso en algunos países se ha legislado desprotegiendo al varón, al hombre, en algunos puntos en relación a la mujer, ¿no?, podríamos decir. Pero eso es un debate legal y normativo que no es el objetivo de este vídeo. El objetivo de esta reflexión es realmente ser consciente de cómo esas creencias y esa manera de interpretar, ¿no?, esa manera de estructurar las diferentes religiones, al menos pues las más predominantes, cómo realmente en ese nivel más religioso, incluso espiritual, la mujer se ha visto gravemente subordinada del hombre, subordinada al hombre. De este modo, en muchas religiones podemos observar cómo la mujer pareciera un sujeto, un individuo menos espiritual o con menos acceso a lo divino, con menos acceso al conocimiento, sí, al conocimiento divino. Y por lo tanto, como si fuera en una especie de jerarquía espiritual, un sujeto menos puro, un sujeto con menos capacidad de desarrollo y de crecimiento espiritual y por lo tanto religioso. Es en nuestro inconsciente colectivo donde, según mi punto de vista, residen todas esas herencias de las religiones que, independientemente de que en la actualidad seamos o no seamos religiosos o creyentes o practicantes, sí creo que influencian y lideran ciertos procesos psicológicos y emocionales, en este caso de las mujeres sobre todo, en relación a su desarrollo espiritual y a su autoconcepto interno. Pues bien, voy a leer la definición de Jung sobre inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es el nivel más profundo de la psique y, a diferencia del personal, no es un resultado de experiencias propias del individuo, sino que es un sustrato compartido universalmente por todos los seres humanos. Se compone de arquetipos, es decir, patrones innatos de percepción y comportamiento, y contenidos primordiales que forman la base de nuestra forma de entender el mundo, independientemente de nuestras experiencias individuales. Según Jung, el inconsciente colectivo es como un almacén de experiencias humanas, ancestrales y de sabiduría universal que emerge y se hace explícito en las culturas, mitologías y religiones de todo el mundo. Y también se manifiesta de forma simbólica en los sueños y las fantasías. Así bien, cabría pensar que todas esas creencias y dogmas que han representado o que representan muchas de las religiones de nuestro mundo, cómo realmente sí tienen un impacto, aunque sea inconsciente, pero sí que está en nuestro interior. Y mi pregunta y mi reflexión que me atormenta desde que soy muy pequeña es, ¿y si todas esas creencias de dichas religiones realmente actúan como creencias limitantes para las mujeres? Y sí, hay muchos movimientos internos
emocionales, psíquicos, psicológicos, que la mujer podríamos compartir en común. Evidentemente hablo de rasgos y de tendencias generales, ¿sí? No me gusta hacer de generalidades o de ideas generales verdades únicas. No, ni mucho menos pretendo esto, pero sí reflexiono en qué medida ha podido realmente influenciar en la vida emocional interna, en el mundo interno de las mujeres, toda esa herencia, todo ese legado de las grandes religiones de nuestro mundo actual. Para que me entendáis, cuando me refiero a la subordinación de la mujer al hombre en la gran mayoría de religiones, voy a poner ejemplos rápidos, ¿no? De puntos de subordinación donde podemos observar esta subordinación de la mujer al hombre. Un ejemplo muy claro es la jerarquía. La jerarquía, pues por ejemplo, en el cristianismo de las mujeres no pueden ocupar puestos como de obispo o de sacerdote o de cura, seguramente, solo ha habido alguna papa de Roma, pues con esto ya pongo el ejemplo de toda la jerarquía eclesiástica de cómo las mujeres ahí no tienen lugar, no pueden estar. Y ya no es un tema solo de la jerarquía, que evidentemente es quien toma las decisiones y es quien decide para dónde van las interpretaciones, ¿no? y las decisiones, ¿no? de esa religión. Sino también, esto no pasa en el cristianismo, también en el judaísmo, por ejemplo, pues los rabinos son hombres, ¿no? Es decir, pasaría lo mismo que en el cristianismo. La mujer en esa jerarquía no tiene lugar, ¿no? Sí, o sea, sí tienen lugares, pero son lugares siempre subordinados y más secundarios y con roles muy diferenciados al del hombre en este sentido. A nivel de jerarquía podemos observar lo mismo tanto en el cristianismo, en el judaísmo, como en el islam, ¿no? Es decir, es un factor en común de muchas religiones, no es un evento puntual o un factor de una religión en específico, ¿no? Tú empiezas a mirarte las religiones más predominantes del mundo y realmente es un factor en común que a nivel de jerarquía la mujer está subordinada al hombre. Otro punto que para mí es muy interesante a nivel de qué influencia ha podido tener es en la divulgación, en la expresión pública del conocimiento, ¿no? Porque ya no es solo un tema de jerarquía, de ocupo este lugar para tomar estas decisiones o para tener la visión o para influenciar y liderar, sino también es la capacidad de poder compartir conocimiento, de poder reflexionar en voz alta, de poder divulgar, de poder expresar, ¿no? La expresión, la comunicación es una necesidad intrínseca del desarrollo interno, ¿no? Compartirlo con el mundo externo y es difícil, ¿no? Que el desarrollo de la espiritualidad solo sea un movimiento hacia adentro y no haya la posibilidad de expresarlo hacia afuera, ¿no? Porque como muchos sabios nos han explicado, no hay nada mejor para aprender algo que enseñarlo, ¿no? Que divulgarlo, que ser un maestro, ¿no? Quieres ser realmente alumno de algo, convierte en maestro de ese algo, ¿no? Para aprenderlo, vamos, súper bien. Entonces, el hecho de que la mujer ha tenido prohibido en muchas de estas religiones la capacidad de comunicar directamente sus interpretaciones, sus reflexiones y de sí, pues poder expresar esa espiritualidad y desarrollarla. La expresión pública de lo espiritual, de lo religioso, ha estado mayoritariamente, podemos encontrar, como digo, alguna excepción, ¿no? Por ejemplo, el otro día leía que dentro del cristianismo pues hay varias corrientes y hay alguna corriente protestante liberal que de manera puntual y excepcional podemos encontrar una mujer que sea pastora y que pueda pues realmente, ¿no? Pues dar una misa o algo parecido. Pero a rasgos generales está en manos de hombres y la mujer tiene vetado, tiene obstaculizado esa expresión de su mundo espiritual hacia afuera y de compartir esa sabiduría. Otro punto de subordinación que también es muy interesante y bastante clave analizarlo
es el acceso a las escrituras sagradas, ¿sí? Ya pues hablemos del Corán, de la Biblia, etcétera, ¿no? Como sabéis, pues cada religión tiene como su libro sagrado. Pero claro, es muy interesante cuando empiezas a indagar y te das cuenta que en la historia ha sido básicamente en manos de los hombres quienes han interpretado y por lo tanto escrito y por lo tanto marcado, sesgado esa interpretación de esas escrituras sagradas. Ha sido todo en manos de hombres y en muchas religiones actuales las mujeres siguen teniendo vetado acceso a algunas escrituras. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y yo lo que os decía, ahora lo conecto con una experiencia desde que era pequeñita. Yo vivo en Cataluña, ¿no? España, y en Cataluña hay una montaña sagrada, preciosa, muy, muy simbólica de mi tierra, que se llama Montserrat, ¿vale? Montserrat es un lugar muy mágico, es muy bonito, y ahí, evidentemente, bueno, es una tradición milenaria, ¿vale? Ahora no me acuerdo del año, pero se sabe que ahí había una biblioteca con grandes libros, hay un monasterio, ¿no? Donde evidentemente, pues ahí residen pues varios monjes, obispos, sacerdotes, bueno, pues muchas personas que practican, ¿no? El cristianismo y es un referente Montserrat, ¿no? del cristianismo. Entonces, ahí dentro, evidentemente, también hay un convento de monjas, ¿no? De mujeres, pero están totalmente en otra parte de la montaña, ¿vale? Porque es una montaña, están como aparte, pero la biblioteca milenaria, sagrada, donde ahí hay muchos libros antiguos, con mucha sabiduría y con mucha información, evidentemente está donde residen los hombres. Por lo tanto, quien tiene acceso a esa biblioteca y a esos libros, quienes estudian, pues son los monjes, ¿no? Evidentemente, hombres. Entonces me acuerdo cuando era pequeña, claro, esas estancias tienen tanta historia, ese monasterio, ¿no? Pues ese claustro, bueno, son edificios con mucha historia, con obras de arte preciosos, ¿no? Evidentemente no como el Vaticano, pero ya me entendéis, ¿no? Sería como una parte pequeña, ¿no? De lo que podría ser el Vaticano, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, cuando era muy pequeña, creo que tenía 11 años, yo estaba muy emocionada porque por un contacto familiar de mi abuelo, bueno, etcétera, tuvimos la oportunidad de que un monje nos abriera la puerta para entrar a conocer esa biblioteca donde habían hasta libros escritos con piel de vaca y escritos a sangre, imagínate, ¿no? Bueno, imaginaros. Entonces, dicho esto, yo iba con muchísima ilusión y me quedé en la puerta. Me quedé en la puerta porque, bueno, mi padre lo había entendido mal y realmente el monje, sí, había invitado a mi familia a conocer, el monje realmente había invitado a mi familia a conocer esa biblioteca tan interesante, pero el detalle era que solo podían entrar hombres y por lo tanto yo me tuve que quedar fuera, pasando mucho frío, por cierto, porque era invierno y lo recuerdo como un día muy frío. Me tuve que quedar fuera durante rato con mi madre y mi abuela y no sé si también estaba mi tía. Total, que las mujeres nos quedamos fuera, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, me acuerdo, claro, yo en ese momento era como, vamos a ver, yo soy más responsable que mi hermano, yo estudio más que mi hermano, ayudo más en casa que mi hermano. Físicamente, cuando hacemos una competición de correr, oye, pues soy muy buena corriendo, ¿no? O sea, que mi mente de una niña pequeña de 11 años era como, ¿por qué? ¿Por qué mi hermano sí y yo no? ¿Por qué me castigan así? Si yo creo que, ostras, soy muy responsable, cumplo con muchas cosas, o sea, ¿qué merecimiento, ¿no? tiene él que yo no? Solo por sus rasgos biológicos. Evidentemente, yo soy una gran defensora de que nuestra biología marca un punto de partida, marca diferencias hormonales, cerebrales, etcétera. Pero bueno, esto no significa todo lo otro que luego se ha construido sesgadamente, bajo mi punto de vista, en relación a la interpretación de por qué el hombre sí, la mujer no, y todas estas cosas que creo que sí nos influencian muchísimo más de lo que imaginamos. Así que sí, definitivamente considero que el acceso a esa literatura
¿no? Sagrada, espiritual, religiosa, que durante tanto tiempo ha estado en manos de los hombres y que durante tanto tiempo las interpretaciones que han ido haciendo a lo largo de la historia de esas escrituras ha estado en manos de los hombres, hombre, pues qué casualidad que la mujer sea la que está subordinada, qué casualidad, ¿no? La pregunta es, si hubiera estado en manos de las mujeres, ¿hubiéramos subordinado al hombre? Bueno, quizás cabe pensar que sí, porque al final el ego eh, y los polos opuestos, siempre el humano, tendemos a caer en el mismo error, ¿no? De la separación, de yo para ser te tengo que suprimir a ti, te tengo que subordinar, ¿no? Y nos olvidamos de la importancia y del regalo y de todo lo que nos llegamos a perder por no complementarnos en un justo equilibrio, respetando la diferencia de cada cual, pero resaltando la unión y la complementariedad y la integración entre los opuestos y no la separación, la fragmentación y la subordinación, que creo que han sido uno de los grandes errores que hemos hecho como humanidad, no en Occidente, sino me atrevo a decir mundialmente. Porque evidentemente, claro, todo esto que estoy diciendo no está solo en manos del cristianismo. Os invito, como decía, ¿no? El judaísmo, el islam, obviamente, por razones obvias, el islam, creo que a nivel cultural también ha llegado a unos límites mucho más exagerados, ¿no? De esta subordinación de la mujer al hombre, porque en su caso la religión sí que ¿no? Que sí que impregna más la cultura, incluso la legalidad, incluso la política, etcétera, ¿no? Yo lo que digo, ¿no? Sobre todo en mis reflexiones, es que aunque la legalidad o la política parece que sí haya igualdad, creo que nos sigue influenciando de manera inconsciente esa subordinación de lo religioso que nos pesa en nuestro inconsciente durante tantos siglos, ¿no? Al final es mucho peso. Entonces, fijaros, el hinduismo, ¿no? Si buscáis, indagáis en el hinduismo, también podréis observar puntos de subordinación de la mujer al hombre. El budismo, ¿no? Evidentemente el budismo, por ejemplo, tiene varias corrientes, pero hay una corriente, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿vale? Porque cuando ya entras en el budismo, a mí me interesa muchísimo aprender, informarme sobre diferentes religiones y comparar factores en común, como esto que estoy haciendo, ¿no? De la subordinación de la mujer al hombre. Pero ya te digo, el budismo, porque es una lengua totalmente diferente, usa conceptos que son súper interesantes de leer, pero los nombres ahora mismo no me acuerdo, pero hay una corriente bastante importante en el budismo que considera que la mujer, en un cuerpo de mujer, no te puedes iluminar. Es decir, no tienes acceso a la espiritualidad completa, ¿no? A esa iluminación. Y que, bueno, porque no lo sepa, el budismo cree en la reencarnación. Entonces, que tú vas evolucionando y durante diferentes vidas tú te vas haciendo reencarnaciones hasta que realmente, creo que es el nirvana, ¿no? O sea, te iluminas y es como que ya te fundes en el paraíso y te quedas ahí como en el paraíso, ¿no? Entonces, dicho esto, disculparme si no lo estoy explicando bien, si hay aquí algún experto teólogo en budismo, pero sí que estoy segura de esta idea que voy a decir ahora, que hay una corriente dentro del budismo que lo que indica es que en un cuerpo de mujer necesito reencarnarme en otra vida en un cuerpo de hombre para poder acceder a esta iluminación, ¿no? Es decir, ¿por qué explico esto? Porque para decir que al final tampoco es un tema de Occidente, ¿no? Que a nivel mundial podemos ver diferentes religiones que tienen como ese hilo, ¿no? En común, salvando, ¿no? Pues evidentemente muchísimas diferencias entre las diferentes religiones, pero sí que podemos observar realmente esa subordinación o esa tendencia a subordinar a la mujer, al hombre, de diferentes maneras, con diferentes teorías, ¿no? Y desde diferentes perspectivas. Creo que realmente sí hay una influencia y sí existen ciertas consecuencias de cómo todas estas creencias pueden estar limitando a la mujer, a la vida de muchas mujeres, a la vida interior, espiritual. Y siempre reflexiono, y esto es una reflexión abierta, ni mucho menos he llegado a una conclusión final, ni tengo yo la verdad final de nada,
ni tengo la conclusión ya sé exactamente cómo influencia, pero sí siento, observando y reflexionando, cómo quizás toda esta, toda esta presencia, esta información en nuestro inconsciente colectivo, cómo las mujeres en especial nos puede hacer estar más desconectadas de nuestra intuición interna, de nuestro poder interno, de ese desarrollo espiritual y de ese acceso, de esa conexión con lo divino, y cómo de alguna manera inconscientemente esperamos que sea a través del hombre que se nos diga realmente cómo debemos de ver el mundo, cómo debemos de vivir nuestra espiritualidad o nuestra fe, dependiendo cada uno de lo que practique o no. Y que realmente nos sentamos de alguna manera como que no tenemos la capacidad de acceder a la misma, al mismo nivel, ¿no?, de desarrollo espiritual o de conexión con lo divino. Estoy hablando de algo muy profundo, estoy hablando de algo muy simbólico, muy arquetípico, estoy hablando de algo que no se puede sacar de contexto, ¿no? Es decir, simplemente reflexiono en voz alta de cómo realmente la mujer en muchas ocasiones podemos estar desconectadas de nuestro potencial interno, de nuestra voz interna, de nuestra parte más espiritual, de nuestro desarrollo intuitivo y de cómo muchas veces seguimos dejando en manos del hombre cosas que nosotras, como individuos, no por ser mujeres, sino como seres humanos, como seres divinos, también estamos llamadas, en este caso, a desarrollar en nosotras. Y no esperar que sea algo externo quien nos diga cómo debemos de pensar, cómo debemos de interpretar, o cómo debemos de sentirnos, o cuál es nuestro lugar. Quizás, solo quizás, es una reflexión, no digo que sea verdad, esa desconexión de nuestra fuerza espiritual interna es la que podría explicar la sumisión que yo sigo observando en mi entorno. Yo sigo observando una sumisión de la mujer al hombre, a no expresar realmente en su vida íntima sus necesidades, a no expresar realmente la necesidad de desarrollo que también tiene, intelectual y espiritual, ese espacio que necesita para ella misma y que no solo está para atender lo que los otros necesitan, sino que también necesita escucharse, atenderse y darse ese espacio a ella misma. Cómo esta fuerza espiritual, que quizás la tenemos silenciada, hace que tengamos la tendencia a someternos al otro, a someternos con más facilidad a la voluntad o a las necesidades del otro o del hombre. ¿Cuántas mujeres observo en mi entorno? Mi abuela, mi madre, mi tía, mis amigas, mujeres de mi alrededor. En principio, una sociedad moderna. España, en teoría, hay una aparente igualdad legal entre hombres y mujeres, pero ¿cuántas veces he observado desde que soy pequeña y desgraciadamente aún a día de hoy, cómo muchas mujeres renuncian a ese desarrollo interno tan importante simplemente para desgastarse, renuncian a todo simplemente para dar y para ofrecer a sus hijos o a la familia lo que se necesita? Y no piden hacer equipo con el hombre, no le reclaman con amor y respeto, pero no le reclaman al hombre que se involucre también, que se involucre en el asunto familiar, con los hijos, con todo el contexto, ¿no? Más emotivo, más vincular, más, pues sí, más familiar, ¿no? Se sobrecargan, se someten y siguen esperando
que sean los demás que les digan cómo deberían sentirse o cómo deberían, qué posición tienen que ocupar. Y fijaros que yo misma, lo reconozco, me molesta muchísimo cuando veo movimientos feministas actuales en nuestro presente, de mujeres con un odio, con argumentos que no tienen ningún sentido. Desde el sentido común, ¿eh? No tienen sentido, contra el hombre y este feminismo más reaccionario, más reactivo, más impulsivo, ¿no? Más irracional contra el hombre. A mí me apena muchísimo, imaginaros, soy mamá de 2 varones y aunque no fuese mamá de 2 varones, eh, amo profundamente al hombre. Sin el hombre, yo no estaría aquí y no solo porque yo no estuviese aquí, es que considero que las mujeres solas, pues al final es como si solo existiera la noche y no hubiera el sol. Y necesitamos el día, la noche, ¿no? Necesitamos complementarnos, el yin, el yang, etcétera. O sea, somos perfectos complementos. Es decir, no tiene ningún sentido tener rechazo o querer subordinar al hombre o querer ir contra el hombre. Esta guerra de sexos es que para mí es una verdadera desgracia realmente y un verdadero sesgo que tenemos, ¿no? Actualmente en la humanidad y que la solución realmente siempre, siempre es la misma, seamos hombres, mujeres o lo que cada uno quiera. Siempre es el amor, hay que encontrarlo hacia adentro. La revolución siempre es interna, siempre es interna. Y el otro jamás es la causa de nuestros problemas, sino que nosotras, en este caso, por todo lo que estoy hablando, somos las mujeres que no debemos de aceptar cosas que internamente no queremos aceptar. Tenemos que escucharnos, respetarnos, amarnos tanto, tanto que el otro, en este caso el hombre, que el otro no sea capaz de reflejarnos otra cosa que no sea amor y respeto, porque juntos lo somos todo. Fragmentados, en guerra, somos nada. En guerra somos nada. Así que bueno, espero que esta reflexión les haya interesado en algún punto. Yo realmente es una reflexión que seguiré haciendo, seguiré estudiando, porque sí observo ciertas tendencias psicológicas que son como una inercia natural que llevan a las mujeres a actuar de una manera, a sentirse de una manera, a ser de una manera que creo que realmente hay una influencia del inconsciente colectivo que solo haciéndolo consciente y transformándolo conscientemente, trascendiéndolo con voluntad, con amor y respeto, podemos realmente cambiar la historia siempre con el ánimo de ser una sociedad más equilibrada, con más amor, más integrada y, en definitiva, más armoniosa. Muchas gracias y seguiremos reflexionando.